Bien, iniciamos nuestro trabajo. Nos quedamos en la clase anterior en esta diapositiva, pues vamos a continuar. Habíamos visto que en el movimiento armónico simple, lo primero que encontramos es el movimiento pendular. Y este puede ser de 4 tipos. Péndulo simple, péndulo compuesto, péndulo elástico y péndulo de torsión. Péndulos que los vamos a describir a continuación. El péndulo simple se define, por favor, cierre el audio, como una partícula de masa M, generalmente muy pequeña, suspendida de un punto O por un hilo inextensible, de longitud L y de masa despreciable que oscila por acción de la gravedad. Por eso consideramos despreciable por ser una masa pequeña comparada con las otras magnitudes. Lo podemos ver, por ejemplo, en el péndulo de un reloj en la pared, o lo que usted pueda construir con un hilo, una masa de plastilina o una masa con alguna pelotita plástica y haciéndolo oscilar de su punto de equilibrio. Usted ahí está construyendo un péndulo simple. El tiempo que va a emplear la masa desde ir de un extremo al otro, pasando por la posición de equilibrio, ese tiempo se llama semiperiodo. El periodo completo es cuando regrese al punto inicial. Por ejemplo, si va de A hasta B y regresa nuevamente al punto A, ahí ha empleado un tiempo que se llama periodo. Para eso, pues, se han estudiado algunas leyes que lo vamos a ver más adelante. Estas leyes aplicadas al péndulo simple básicamente son 4. La primera ley, referida al periodo, que ya dijimos es el tiempo que emplea en ir de un extremo al otro y regresar al punto inicial. Ese periodo es independiente del valor de la masa. Puede ser una masa de plastilina, puede ser de plástico, de madera, de hierro. No importa la calidad de la materia ni el valor de la masa. El periodo siempre va a ser el mismo. Generalmente en un reloj de pared, el periodo que emplea en dar una oscilación completa es 1 segundo. Generalmente. Pero si le damos mayor longitud, pues ahí va a haber un poco de tiempo mayor, es decir, el periodo se amplifica. Otra ley es que es independiente de la amplitud. ¿Eso qué significa? Que yo lo puedo separar de la posición de equilibrio un poco cerca o retirándolo bastante lejos, el periodo es el mismo. O sea, no importa la amplitud que le dé. Kevin Rosado está llegando atrasado. Bien, tengo entonces independiente de su masa y también independiente de la amplitud. Tercera ley dice es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. Claro, al aumentar la longitud ya varía el periodo, ¿no? Entonces hay una relación directa con la raíz cuadrada de la longitud cuando se refiere al periodo. Y la cuarta ley, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad del lugar. Esa sí influye. Hay cosas que usted debe conocer. Por ejemplo, en Estados Unidos, comparado con lo que ocurre acá en el Ecuador, la gravedad es distinta. No tan grande, pero sí es distinta. Ya está alrededor de 9,83, mientras que en el Ecuador estamos con 9,78. Entonces hay una 5 centésimas de diferencia. Eso hace que los relojes de péndulo se adelanten o se atrasen dependiendo de qué país es. Entonces influye la gravedad en el periodo. La cuarta ley, recuerde, tiene que ver con la gravedad. Son inversamente proporcionales. Es decir, donde la gravedad es mayor, correcto, el periodo es menor. Y donde la gravedad es menor, el periodo es mayor.
Esa es la relación inversa. Muy bien, veamos la siguiente lámina. Las fórmulas aplicadas al péndulo simple. Ahí están. De la tercera ley se puede decir T1 sobre T2 igual a raíz cuadrada de L1 sobre L2, donde L es longitud y T mayúscula es periodo, ¿verdad? De la cuarta ley podemos decir que T1 sobre T2 es igual a la raíz cuadrada de G2 sobre G1, donde G es gravedad. Y una fórmula general donde trabaja la longitud y la gravedad y el periodo es 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Esas tres situaciones se presentan en péndulos simples. Cuando tengamos que resolver entonces problemas referidos al péndulo simple, vamos a recordar estas fórmulas. Péndulo compuesto o también llamado péndulo físico. Esa es la situación se define como cualquier cuerpo rígido que puede oscilar libremente en un campo gravitatorio alrededor de un eje horizontal fijo que no pasa por su centro de masa. Ahí tenemos, por ejemplo, una regla que se le ha atravesado un eje, puede ser un lápiz, y luego a la regla la hacemos oscilar, ¿no? Igual que el péndulo simple. Entonces la regla oscila alrededor del eje. Entonces eso se llama péndulo compuesto. Ya no hay un hilo ni una masa, es un cuerpo al que se le ha atravesado un eje y se le hace oscilar alrededor de ese eje. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en las tercenas de carne, un pernil de la res que se le ha atravesado un gancho y este lo hacemos oscilar a un lado y al otro, todo eso se llama péndulo compuesto o péndulo físico. Ahí aparece la letra D, que es distancia del eje al centro de gravedad o al centro de masa que le llamamos, ¿no? Esa distancia va a intervenir en las fórmulas. Y el ángulo teta es lo que llamamos amplitud. O sea, ese ángulo puede ser menor o mayor, pero tenemos que saber cuánto vale ese ángulo. Va a influir en las fórmulas o va a determinarse el periodo que corresponde al péndulo físico o compuesto. Hay leyes del péndulo compuesto también, en este caso 5 leyes. Directamente proporcional a su radio de giro con relación al eje de suspensión. Ahí va a trabajar la distancia D. Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad. Eso se parece igual al del péndulo simple. Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la distancia D del centro de gravedad al eje de suspensión. Esa es una nueva, ¿no? Trabaja nuevamente la distancia D. La cuarta, independiente de la masa del cuerpo. No funciona la masa. Puede ser una regla de cualquier material o hablando de un cuerpo distinto, no interviene la masa. Es independiente de la amplitud, o sea, no importa qué ángulo trabaje, pero mientras sea pequeño. No podemos darle una amplitud muy grande entonces, porque va a influir mucho en el periodo. Entonces, para amplitudes pequeñas no importa el ángulo. Son leyes del péndulo compuesto. Las fórmulas aplicadas al péndulo compuesto. Ahí tenemos dos fórmulas. El periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa por la gravedad y por la distancia. Esa distancia la habíamos puesto como la que existe entre el eje de suspensión y el centro de masa. Y una fórmula ajustada a las leyes, que el periodo es igual a 2pi por el radio de giro sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la distancia. Es decir, ya desaparece la masa y el momento de inercia. Solo aparece el radio, la gravedad y la distancia. En la figura está nuevamente un cuerpo
al que se le ha hecho un orificio en la parte superior para atravesar un eje y se le hace oscilar, de tal manera que funciona eso como un péndulo compuesto. Está el centro de gravedad o el centro de masa como un punto G y la distancia D desde el eje de suspensión hasta ese punto G que es el centro de gravedad o centro de masa. La longitud L trabajará en el caso de que se quiera calcular el momento de inercia, o sea, aplicar la fórmula general. Allí va a funcionar una tabla dependiendo de qué cuerpo geométrico es el que se está utilizando para conformar el llamado péndulo compuesto. Eso lo vamos a ver en el planteamiento de los problemas más adelante. El siguiente péndulo es el péndulo elástico. Está relacionado con el capítulo anterior de elasticidad, generalmente generado por resortes. Es el dispositivo que contiene una masa y un resorte para efectuar un movimiento oscilatorio vibratorio cuando se deja de aplicar una fuerza en donde se ha cumplido con la ley de Hooke. Mire cómo relacionamos los temas anteriores con lo que estamos viendo ahora. Si usted tiene un resorte y una masa que puede colocarse en el extremo del resorte y este está haciendo una vibración o una oscilación, se tiene lo que se llama el péndulo elástico. Ahí funciona también la ley de Hooke o la constante elástica. Vamos a ver cuál es la fórmula. Deducción de la fórmula para el péndulo elástico. Ahí tenemos el resorte en la imagen, se ha colgado una pesa y el resorte se estira. Se sabe que la fuerza es igual a masa por aceleración, es la ley de Newton, la segunda ley dinámica que ya ustedes conocen. Pero el resorte tiene una fuerza elástica que se la puede determinar multiplicando la constante elástica por la elongación, que se conoce como ley de Hooke. Si esas dos fuerzas son iguales, ahí va a intervenir que la aceleración es igual a velocidad angular al cuadrado por la elongación en el caso del movimiento armónico simple. Por lo que al igualar las dos fuerzas, se tiene que K es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad. Sabiendo que la velocidad angular es 2pi sobre periodo, y reemplazando o sustituyendo en la última expresión, se puede llegar a establecer que K es igual a la masa por 4pi cuadrado sobre el periodo cuadrado, donde al despejar T se obtiene la fórmula aplicada al péndulo elástico, donde se lee que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante elástica del resorte. Eso para saber cuál es la fórmula que se aplica en el péndulo elástico. Las leyes del péndulo elástico son 3. Es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa al referirse al periodo. El periodo también es inversamente proporcional a la constante elástica del resorte. Y 3, el periodo es independiente de la elongación. No interviene la elongación. 3 leyes de importancia en el péndulo elástico. Finalmente, el péndulo de torsión, que tiene que ver con la imagen que se muestra ahí. Torsión viene de torcer, ¿no? Si usted tiene un péndulo elástico y en vez de estirarlo, le aplica un torque para torcerlo, entonces el material que usted ha colgado en el extremo del resorte va a ser un movimiento oscilatorio, pero digamos de un lado al otro en forma de curva, ¿no? En forma curva, de un lado a otro. ¿Cómo se muestra en la figura, ¿no? Si usted ha torcido, pues mediante una aplicación de torque, va a tener un movimiento, como decir, de tronco. Cuando usted hace, por ejemplo, en un baile, usted gira el tronco de un lado al otro. Entonces, eso es un péndulo de torsión.
El péndulo de torsión entonces consiste en un hilo o alambre de sección recta, circular, suspendido verticalmente con su extremo superior fijo y de cuyo extremo inferior se cuelga un cuerpo de momento de inercia y conocido o fácil de calcular, como puede ser un disco o cilindro. Al aplicar un torque mediante un par de fuerzas y luego de retirar la acción, este cuerpo oscila torsionalmente en un plano horizontal. ¿Sí? Eso es de imaginarse cómo es que hace ese baile de torsión el péndulo y por lo que le llamamos péndulo de torsión. Entonces, 4 péndulos: péndulo simple, péndulo compuesto, péndulo elástico y péndulo de torsión. En el caso del periodo de un péndulo de torsión, tenemos una fórmula: periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada del valor absoluto entre elongación angular y aceleración angular. Hay una deducción de la fórmula que llegamos finalmente a decir que el periodo de un péndulo de torsión es igual a 2pi por la raíz cuadrada del valor absoluto entre el momento de inercia y la constante de proporcionalidad. En este caso no es constante elástica, sino una constante de proporcionalidad que resulta de dividir el torque para el ángulo con el que se da un desplazamiento angular o se tuerce, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en los problemas aplicados a péndulos de torsión. Aplicaciones que se dan del movimiento armónico simple pueden ser muchas. Generalmente en los vehículos donde hay resortes, donde hay amortiguadores, donde hay sistemas que hacen que el vehículo se proteja haciéndolo oscilar con muelles elásticos o con amortiguadores. También se puede acoplar resortes en serie o resortes en paralelo para amortiguar o hacer que la constante elástica varíe, ¿no? Dependiendo del objetivo del dispositivo o del aparato en el que lo está utilizando. Entonces, además de péndulos y sus movimientos ideales, se observan muchas aplicaciones donde intervienen especialmente resortes, muchas veces acoplados en mecanismos tanto en serie como en paralelo. Para ello, siempre hay que considerar lo siguiente: si están en serie, la constante de elasticidad resultante se la obtiene por la suma de los recíprocos de las constantes individuales. Como se ve ahí en fórmula, 1 sobre K es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más los que sigan, ¿no? Y si están en paralelo, en cambio, la constante resultante se obtiene de la suma directa de las constantes individuales de cada resorte. Como se ve en la fórmula, K igual a K sub 1 más K sub 2 más el que sigue. Y así sucesivamente, si usted acopla varios resortes cuando quiera utilizar en algún mecanismo que promueva una aplicación del movimiento armónico simple con una constante distinta. Hasta ahí las diapositivas que nos permiten pues nuevamente abrir un escenario de resolución de ejercicios aplicados a movimiento armónico simple. Entonces vamos a pasar a utilizar la pizarra virtual para iniciar el desarrollo de un grupo de problemas. Entonces vamos a compartir la pantalla para escribir problemas referidos al movimiento armónico simple. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Primer problema. El primer problema dice lo siguiente: una partícula vibra
una amplitud en el diámetro vertical de una circunferencia de 10 centímetros. Calcular la elongación vertical cuando ha transcurrido tiempo equivalente a 5 octavos periodo de vibración. A ver, dice, una partícula vibra con una amplitud en el diámetro vertical de una circunferencia de 10 centímetros. Calcular la elongación vertical cuando ha transcurrido un tiempo equivalente a 5 octavos del periodo de vibración. Eso es el texto. Veamos los datos. A ver. Hay una amplitud que es igual al radio. Siempre la amplitud es igual al radio. Y eso es 10 centímetros. Tenga en cuenta siempre eso, que la amplitud es igual al radio cuando está relacionado con una circunferencia. Ahora me piden una elongación. La elongación dice vertical. Entonces me están pidiendo es un valor Y. Si me dicen elongación vertical, entonces Y. Si me dicen elongación horizontal, entonces pondré X. Me dan un tiempo de 5 octavos del periodo. Bien. Si queremos, construimos una figura porque es el primer ejercicio, hay que hacerlo con todos los detalles. Vamos a hacer una figura. A ver, construimos un plano cartesiano. Un plano cartesiano. Puede ser así. Bien. Entonces yo tengo aquí que colocar puntos. Este es el eje Y este es el eje X que voy a colocar tiempo. Voy a colocar tiempo en el eje X. Entonces aquí voy a poner el punto 0. Y por aquí voy a colocar por aquí que se cumpla un periodo. Hasta ahí un periodo. Entonces la mitad de ese espacio sería periodo sobre 2. Aquí sería periodo sobre 4. Por aquí 3 periodos sobre 4.
Y más a la derecha del periodo, a una distancia, sería, ¿qué sería aquí? 5 periodos sobre 4. Y otro espacio más sería 3 periodos sobre 2 acá. Bueno, para colocar puntos, ¿no? Y vamos a indicar en el eje Y el valor de la amplitud, que sería 10. Y hacia abajo también tendríamos el valor de menos 10, ¿no? Un valor negativo. Porque la amplitud puede ser positiva o negativa. Si construimos con otro color, la onda estaría más o menos por aquí, por aquí, por aquí, o sea, más o menos así. Iría la vibración dando la vuelta por aquí, luego por acá. Este viene por aquí, da la vuelta por aquí, luego otra vez para arriba. Sería así. Entonces tendríamos el siguiente análisis. Aquí ocuparía la posición de 10, ¿no? Aquí tendríamos la posición de 0. Aquí tendríamos la posición de menos 10. Aquí otra vez de 0. Aquí otra vez la posición de 10 positivo. 0, ¿no? Pero me dice 5 octavos del periodo. ¿Dónde quedarían los 5 octavos? A ver, 3 cuartos sería 6 octavos. 5 octavos estaría por aquí. O sea, aquí en esta parte estaría el 5 octavos del periodo. Por lo tanto, la elongación va a salir negativa hacia abajo. Estoy marcando por aquí. Se va a salir más o menos por aquí. Esa sería la interrogante. ¿Cuánto es el valor? Eso lo vamos a calcular. Ese es el valor que nos están pidiendo. Ahí en la figura lo vemos que está 5 periodos sobre 8 en esa posición. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Ponemos ahí abajito cálculos. A ver. Queremos Y. De las diapositivas que usted ha visto, si tiene registrado, mejor. Pero el valor Y siempre es amplitud por el seno de que era de la frecuencia por el tiempo, me parece que era, ¿no? A ver, 2pi por, se puede decir así, 2pi por tiempo sobre periodo. O sea, velocidad angular
por tiempo sería, ¿no? Ya. Ahí ya le puse detallada la forma. Entonces yo puedo reemplazar aquí 10 centímetros, que vale la amplitud, por el seno de 2pi. 2pi es 360 grados, ¿no? Por el tiempo es 5/8 del periodo. Dividido para el periodo. Entonces aquí se elimina el periodo, por eso es que no nos dan el periodo, porque se elimina. Y me queda, pasándola a otra pizarra, me queda Y igual a 10 centímetros por el seno de 360 grados por 5/8, ¿no? Entonces queda Y igual a 10 centímetros por el seno. Hacemos la operación. 360 por 5 dividido para 8. 225 grados. Entonces, siguiendo el proceso, sería 10 centímetros por el seno de 225 es menos 0,7071. Eso usando la calculadora, ¿no? Entonces el valor Y sería negativo, menos 7,07 centímetros, que se ajusta a la figura que habíamos graficado. Sale negativo. ¿Sí? Sale negativo y tiene el valor de menos 7,07 centímetros. Recuerde la figura. Mire dónde está. Es hacia abajo y no llega al menos 10. El menos 10 ya está en 3 periodos sobre 4, pero 5 periodos sobre 8 todavía no llega, por eso se dice menos 7. Entonces, se relaciona con la figura y tengan en cuenta la cantidad que sale, ¿verdad? Entonces, tenemos la respuesta negativa de 7,07 centímetros. Bueno, ese es el primer problema. Veamos el segundo. Segundo problema. Una partícula vibra en un diámetro horizontal de una circunferencia
una partícula vibra en un diámetro horizontal de una circunferencia que tiene radio 8 centímetros. Calcular la elongación en un tiempo de 1,25 segundos cuando su periodo es de 3 segundos. Bueno, ahí tengo yo el segundo problema. Veamos cuáles serían los datos aquí. A ver, tengo una amplitud que siempre es igual al radio. Ahora vale 8 centímetros. Me dan un tiempo de 1,25 segundos. Y me dan un periodo de 3 segundos. Calcular la elongación en el diámetro horizontal, eso sería entonces X. Ya no me preguntan Y, ahora me preguntan X. Veamos la figura. Bueno, esto no es necesario, solo lo complemento porque son los primeros ejercicios y hay que tener clara la película de lo que se está hablando. Entonces, trabajamos con un plano eje vertical o el eje de las Y y el eje horizontal o eje de las X. Entonces tendríamos que colocar acá el eje de los tiempos y ahora acá colocamos X, ya no Y. O sea, colocamos siempre la elongación. Entonces aquí tengo el punto 0. Ahora el periodo vale 3 segundos. Entonces siempre veo dónde está el periodo por aquí. Y le pongo el valor de 3, sabiendo que esto está medido en segundos. Entonces la mitad sería 1,5. Señalo la mitad de la mitad y las 3/4 partes. Bien. Por lo que habría que marcar también el eje de la elongación, la amplitud, 8. Esto está medido en centímetros, ¿no? Y hacia abajo también marcamos -8. Bien, como es en el eje de las X, se empieza de arriba. Vamos a recordar la gráfica. Esto sería más o menos así. Empezamos por acá ahora. Pasamos por aquí. Avanzamos a la altura de -8. Regresamos por aquí.
y luego pues mantenemos esa altura, ¿no? Esa es más o menos la curva. Ahora, se entiende que aquí es 0,75, 1,5. Es decir que el 1,25, ¿dónde quedaría? Aquí sería 0,75. 0,75. Para llegar a 1,25 tengo que ir a buscar un punto que esté más o menos por aquí. O sea que estaría también hacia abajo. Este valor aquí sería 1,25. Aquí sería el 1,25 que me dice el problema, ¿no? Entonces tengo que buscar en este punto cuál es la elongación que me están preguntando. Si el periodo vale 3, ¿no? Cuando es 1,25 quiere decir que no ha llegado a la mitad. Está cerca, ¿no? Le faltan 25 centésimos. Entonces estaría también hacia abajo. Bueno, veamos los cálculos. En este caso, estoy buscando X. Y aquí la fórmula es amplitud por el coseno, ya no por el seno, sino por el coseno de 2pi por el tiempo sobre el periodo. La diferencia del anterior era que era seno, ahora es coseno. Entonces, si reemplaza, sería 8 centímetros por el coseno de 360 grados, que es 2pi, por el tiempo, 1,25 segundos, sobre el periodo, 3 segundos. Entonces elimina el segundo y continúo con los cálculos. Entonces sería X igual a 8 centímetros por el coseno. Había que multiplicar 360 por 1,25 dividido para 3, 150 grados. Entonces quedaría 8 centímetros por el coseno de 150 menos 0,866 multiplicado por 8. Entonces me va a dar menos 6,93 centímetros aproximadamente.
Y ahí tenemos la respuesta. Entonces se ajusta a la figura. Usted revisa la figura y está hacia abajo. No llega al valor máximo, que sería de menos 8, que alcanzaría la máxima elongación, y es la amplitud. Está cerca, entonces está casi 7. Por eso es que sale negativo. Siempre hay que tener una lógica de comparativo, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente problema. Problema 3. Dice, una partícula vibra con una amplitud de 6 centímetros sabiendo que su desplazamiento es horizontal, y que ha transcurrido vamos a colocar 1,5 segundos, 1,5 segundos en un periodo de 1,8 segundos. Calcular la velocidad de la partícula. Calcular la velocidad de la partícula. Bueno, ya no nos piden elongación, sino velocidad. Hay que ponerle atención a eso, ¿no? Entonces vamos a colocar los datos. Hay una amplitud que ya sabemos que es igual al radio, ¿no? 6 centímetros. Ha transcurrido un tiempo de 1,5 segundos. Y el periodo es de 1,8 segundos. Y ahora nos preguntan la velocidad. Bien. Me enamoré. Como es un desplazamiento horizontal, le colocamos Bx, ¿no? Porque está hablando de desplazamiento horizontal. Profe, ya termina la clase, bro. Figura. Construimos la figura y ahí ya dejamos la clase porque ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Tengan paciencia. Todo es con calma. Profe, ya acabamos. Tranquilo, tranquilo, que sí le dejan la comida. Profe, ya me arde el estómago, profe. Ajá. Tranquilo, no pasa nada, un minuto más. Bueno, tengo entonces desplazamiento horizontal.
A ver, la idea es que ahora yo tengo acá velocidad. Y aquí tengo tiempo. Si esto por aquí es el periodo, 1,8. La mitad, ¿cuánto sería? 0,9. La mitad de la mitad sería 0,45. Por aquí 1,35. Por aquí no tengo la velocidad, pero se entiende que es la velocidad máxima. Entonces aquí es un valor positivo y acá es un valor negativo. Bien, entonces, cuando hablamos de la velocidad horizontal, igual tengo que trazar una curva que parte de por acá, ¿no? Velocidad horizontal. Entonces sería, a ver, velocidad 0, más o menos por aquí así. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar porque el análisis tendría que hacer con los cálculos. Correcto. Entonces le dejamos por ahí para continuar la clase siguiente. Chao, profe, cuídese, provecho. Ahí está. Ah, profe. Rapidito, Chao, profe. ya.